Si lo tengo que definir, la arquitectura me parece que es crear experiencias afectivas, de alguna manera, a través del espacio y de lo construido, del espacio y del objeto, diría. O sea, el espacio como espacio interior y el espacio que el objeto genera a nivel urbano. Y experiencias afectivas desde en el sentido de que cosas que te afectan y transforman tu percepción o tu cotidianidad, sí, tu vivencia del espacio. Hoy en día pienso mucho en la arquitectura como arte y en el valor artístico, particularmente desde la posición en la que estoy yo en una empresa grande, con proyectos que demandan cierta agilidad de respuesta y que a veces son para desarrolladores inmobiliarios, a veces son para instituciones que no tienen ese tipo de preocupaciones, ¿no? He tenido experiencias diferentes, trabajando en Estados Unidos y en Europa, y trabajando para un arquitecto estrella y trabajando para corporaciones que no tienen ese personaje, esa guía, esa línea y esa dirección. Es una experiencia particular. En este momento trabajo en una oficina en donde somos 450 arquitectos y la empresa tiene, creo que 1000 arquitectos. O sea que yo no sé cuántos proyectos hay hoy en el tablero. Me entero una vez cada 3 meses, la oficina circula una presentación con todo lo que se está diseñando en el momento y uno mira acá, mira allá, pero nunca los cuento. Y generalmente son 150, 200 imágenes, 200 páginas que hay y proyectos de mucha variedad. Y como te decía, las experiencias, la europea y la americana, distintas. Es una oficina, la oficina de 450 personas, estamos repartidos en diferentes estudios que más o menos están divididos en tipologías edilicias. Entonces, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, hay una cierta interacción, hay una cierta comunicación. Una vez por mes hay una chinchada de un proyecto en donde se invita a jurados de los diferentes estudios a hacer una crítica y son abiertas a toda la oficina. La oficina realmente se ocupa mucho de difundir, se ocupa muchísimo de educar. Hay charlas constantemente y bueno, creo que lo más interesante son las escalas de los proyectos, ¿no? Porque se trabaja con equipos muy grandes, con muchos asesores, con mucha especificidad. Hay gente que hace algo, hay gente que hace otra cosa, hay gente que hace otra cosa, hay gente que hace planeamiento, hay gente que hace organización programática, hay gente que hace interiores, hay gente que hace exteriores, hay gente que se ocupa de lidiar con los asesores y hay gente que diseña. Y el diseño, por suerte, es la cosa más borrosa en el sentido de cuál es la competencia. Entonces, en ese lugar, primero, mi formación y mi trayectoria no son específicas. He trabajado en proyectos de hoteles, residenciales, oficinas, un museo. Es amplio. Y no siempre estuve en la misma ubicación dentro del esquema de lo que es un equipo de trabajo. Lo primero que pienso y lo primero que trato de entender es qué es lo que hay que entregar, cuál es el tiempo que tengo y cómo está conformado mi equipo. Un equipo está armado en un triunvirato, generalmente. Hay una persona
que diseña, se encarga del diseño, hay una persona que se encarga del management, que sería horas hombre, tiempos, relación con el cliente, contratos y mantener el proyecto en movimiento. Y hay un arquitecto técnico que se ocupa más de nada en resolver todas las cuestiones técnicas, en resolver la relación básicamente establecer y mantener la relación con los asesores, con todos los ingenieros. Se trabaja con muchos asesores y las decisiones se toman a veces entre los tres, y eso es un tira y afloje, y ese también es un tema de la gran empresa, que los proyectos no los hago yo, no los diseño solo. Son proyectos que sí puedo yo tirar la idea inicial y empezarlos, pero hay un montón de gente con la que se interactúa, un montón de gente con opiniones, con fundamentos, sin fundamentos, y los proyectos son un proceso en donde aparece también el cliente y sus demandas y su capacidad económica y sus ambiciones. Particularmente en el diseño, las ambiciones del cliente definen mucho. Por ejemplo, cuando trabajaba en OMA, el cliente va por algo y sabe lo que es OMA y sabe lo que OMA ofrece, y van a buscar eso. Entonces hay una serie de factores que se acomodan distinto. Primero el lugar y a una escala regional. Yo trabajo con muchos proyectos internacionales, entonces me tengo que interiorizar del país, del lugar geográfico, del clima, de la capacidad constructiva, de la historia, de la cultura, de las respuestas ambientales. En general a mí me interesa mucho el tema de entender las arquitecturas vernáculas y ver cómo responden o cómo respondían hace 500 años, hace 200 años, hace 1000 años a cuestiones ambientales. Particularmente, por ejemplo, en un lugar como Kuwait o en el Medio Oriente, las respuestas ambientales antiguas son vigentes y son apropiadas y funcionan. El tema es implementarlas. Y en ese momento, en general, trato de trabajar con equipos muy chiquitos o solo. En esas primeras semanas, primeros meses, primer mes de proyecto, también depende de los tiempos, ¿no? Y después entra el equipo más grande y se empieza a repartir la torta, ¿no? Y entran los programadores a trabajar en el planeamiento. Yo me ocupo un poco más de las volumetrías y las fachadas, y mi rol cambia entre casi curador de diseño más que diseñador. Pero como te decía, se trabaja mucho en grupo y se trabaja en equipo, y hay muchas enchinchadas internas del equipo, particularmente con equipos grandes. He trabajado con equipos de hasta 30 personas. Y es importante para el equipo y es importante también para la gente, el gerente de diseño, la persona que está a cargo del proyecto desde un punto de vista gerencial, darle lugar a que expresen sus ideas o sus preocupaciones, y darle lugar a gente que tiene competencias específicas a que dé su opinión y a discutirla o a incorporarla, o a refutarla también. Y eso es un proceso lindo, un proceso. Me gusta mucho trabajar en equipos, me gusta mucho
liderar equipos y me gusta mucho enseñar mientras estoy trabajando. Me gusta mucho educar a la gente joven. El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Y quedó muy bien. El proyecto es un proyecto en un terreno triangular cortado por 2 autopistas. Casi un terreno residual, grande, que cuando lo fuimos a ver era una junglita. En Puerto Rico todo es una junglita y cualquier cosa que no tiene mantenimiento se transforma rápidamente en una jungla por el clima. Y estaba básicamente entre 2 autopistas y del lado de atrás un cementerio. Y estábamos haciendo un centro comprensivo de cáncer con 100 camas, 8 salas de operaciones, infusión, radioterapia, de complejidad, algo que la isla no tiene y no tiene un edificio específico para eso, y entonces había algo muy valioso desde el punto de vista de cuál era el fin del proyecto. El proceso fue un proceso lindo, había mucho que ver con el terreno y con esta cuestión de que estaba al lado de un cementerio. Y cómo hacer que este proyecto, que un paciente de cáncer entre y mire a otro lado, no mire, porque la entrada, de acuerdo a las posibilidades que nos daba el terreno, era del lado del cementerio. Entonces había que hacerlos enfrentar hacia el otro lado y que darles algo para ver. Entonces lo que se decidió fue hacer un volumen partido, con un agujero en el medio, un gran atrio exterior, que era el ingreso, y uno entonces apenas te dejaban en el drop-off, uno lo que primero veía es la ciudad a través del edificio en un gran espacio abierto con puentes que conectaban las 2 sectores. Y son básicamente 2 volúmenes, un volumen en L y un volumen rectangular, que están desplazados y dejan este corte entre medio. En el volumen, los volúmenes se definieron con 2 tipos de fachada distintos. El volumen bajo tiene una fachada horizontal y el volumen más alto tiene una fachada vertical. Y tienen diferencias funcionales. En el volumen bajo está toda la parte de salas de operaciones, tratamiento, externados, laboratorios, y en el volumen alto está la administración, las salas de espera, la recepción, una circulación pública que te lleva a los pisos superiores, donde están las camas, las habitaciones. Las habitaciones están conformadas en forma de C, entonces en 3 caras, digamos, del rectángulo, y ninguna de las 3 caras mira hacia el cementerio. O sea, también todo el lado público entonces está del lado contrario al ingreso. Por eso también la necesidad de abrir ese espacio al medio y llevar a la gente del otro lado y que se pueda desplazar, digamos, lateralmente en el lado alejado al cementerio. Después hay una entrada secundaria a un nivel más bajo del lado opuesto al cementerio, que es para infusiones y entradas de servicio. Y el proyecto, la verdad que quedó muy bien. Tuve mucha preocupación en relación al tema de las fachadas y de cómo generar, de la materialización, del material a elegir. Mi decisión y lo que empujé fue porque se hicieran de prefabricados de hormigón. Porque es un material que tiene cierta resistencia térmica, porque es noble, porque soporta el embate de un huracán. Y porque se puede hacer en la misma isla. O
se puede hacer ahí con materiales locales. En la etapa intermedia de diseño llegamos a definir 12 paneles de hormigón y para hacer todo el edificio con 12 moldes. Terminaron siendo, creo que, 120 moldes. En definitiva siguen siendo pocos, pero también hubo cuestiones técnicas de cómo conectar particularmente los horizontales a las columnas, porque esto va colgado de la estructura, y cómo conectar los paneles horizontales a las columnas y el soporte, y hubo que agregar partes metálicas para soportar los verticales. Pero bueno, se establecieron dos fachadas distintas pero parientes. La parte alta, no sé, el panel es muy profundo y tiene como una forma cerrada, sale y entra, hay planos verticales y planos más profundos. Tiene casi 50 centímetros de profundidad, hay zonas que tienen toda la profundidad y zonas que tienen la mitad. Entonces el color se puso en las partes hondas. Entonces, cuando uno mira en escorzo, en diagonal, hay colores que no se ven y se registra el edificio como algo blanco, y cuando lo mira de frente, ese color se ve y el otro desaparece. Entonces algo cinemático que también tiene que ver con el movimiento de las dos autopistas que están básicamente que pasan por los dos lados del edificio. El hormigón y el tamaño del premoldeado también permitió una distorsión de la escala del edificio. El edificio es un edificio de casi 90 metros de alto, pero cuando uno se acerca por la escala de los premoldeados es difícil, y por cómo están puestas las ventanas, dónde están puestas, es difícil ver, entender exactamente qué tamaño tiene hasta que uno no se acerca. De nuevo, volvemos a este tema de la otredad, del extrañamiento, de cuál es el lugar del objeto y cuál es el lugar digamos, de la experiencia urbana, cuál es el de la experiencia cercana, cuál es de la experiencia interior. Y la verdad que estoy muy contento con cómo resultó, con cómo resultaron los espacios interiores, la profundidad de la fachada, que es algo que en general es muy difícil de lograr en Estados Unidos, porque la fachada, cuando uno la hace honda, sale más cara. Porque hay que pegar la vuelta cada vez que hay una ventana, pero se logró, está bien logrado, quedé muy conforme, lo pude visitar, que es algo que no me pasa seguido con los proyectos construidos. Un concurso en Estambul para hacer un desarrollo inmobiliario de 350.000 metros cuadrados en un lugar muy especial del lado, bueno, Estambul tiene muchos lugares muy especiales, pero en una zona del lado asiático, en una elevada, un terreno muy grande. Y desde planta baja nomás se veía el mar y lo que se llaman las Islas de las Princesas. Y otra vez, como te decía, era un concurso y había que definir
Antes de empezar el concurso hubo que establecer cuánto se podía gastar. Y me dijeron, bueno, para hacer el concurso, decinos qué necesitas. Entonces armé un cronograma, las 6 semanas, necesito una persona que se meta acá para hacer tal, otra persona que empiece con esto, otra persona que haga aquello, y hice el cálculo de costo, lo presenté, me dijeron, no, así no lo podemos hacer, tenés que bajarlo un 30%. Me volví al escritorio y otra vez tratando de ver cuánto más puedo hacer yo. Y cómo hacer que todo fluya en 6 semanas. Y bueno, al final me aprobaron y empecé solo porque no había dinero, y eso fue bueno porque pude investigar, por 2 semanas trabajé solo hasta que llegué a un esquema, a un crop. Entendiendo el lugar, entendiendo las deformaciones del terreno, los cambios de nivel, la exposición solar, lo que eran las vistas, cuáles departamentos podían venderse por más, cuáles por menos, cómo hacía para que los departamentos más abajo tuviesen más valor, pudiesen ser. Entonces, bueno, les hago terraza, se estiran y las torres no son extrusiones verticales y se deforman y se encuentran con el terreno y forman como una cordillera de siluetas que se van torciendo, en donde hago que no se enfrenten y que todos tengan vistas porque no están enfrente del otro, y en las esquinas pongo estos balcones para darle más valor. Y las cuestiones, operaciones inmobiliarias, si uno las maneja más o menos inteligentemente, se transforman en excusas para desarrollar propuestas formales muy interesantes. Más cuando uno habla de esta escala de la torre más alta tiene 60 pisos. Son 5 torres, una de 60, una de 33, una de 40 y 2 más bajas de 20, que son las que más escalonadas están, para otra vez darle más valor a esos departamentos. Y bueno, la ganamos, para sorpresa de todos, creo. Fue muy lindo porque para mí fue la primera experiencia en donde era una idea mía, que la había desarrollado hasta el día de la entrega del concurso, era algo que era mío. Y eso fue 2008 y fue la primera vez que realmente pude hacer eso. Y bueno, de adelante se desarrolló, viajamos varias veces a Estambul. Los viajes son algo, es un tema aparte en la arquitectura internacional. Uno conoce lugares a veces muy extraños, a veces muy exóticos, a veces muy lindos, a veces no tanto. Pero Estambul es un lugar fantástico. Y bueno, y se construyó. En este caso, el proyecto, por ser en el extranjero, se llevó adelante hasta la etapa intermedia de desarrollo y después el legajo se hizo por arquitectos locales en Estambul. Conceptualmente, como objeto, como espacios, como vistas, como terrazas, como ícono de una región de la ciudad, es un proyecto que me enorgullece. Y ha tenido muchos premios internacionales, así que para mí fue el principio de algo.